Algo nuevo para ustedes, por ejemplo, desde la vía del cálculo, ¿sí? Pero tenemos que revisar algunas cosas de y conceptos, definiciones de cálculo diferencial y cálculo vectorial, ¿sí? Entonces, esa sería lo que vamos a hacer posteriormente, porque mi objetivo final con respecto a esta parte de las funciones es ver cuando una función es analítica, ¿sí? Y eso tiene que ver con la derivada, pero no la derivada, la que ustedes conocen en cálculo diferencial. Ahorita se va a conectar el profesor, compañeros. Gracias, jefa de grupo.
parte de la suministro de energía. Fue rápido, así de escasos, que 5 segundos más o menos, ¿no? 10 segundos. Pero eso ya te desajusta todo. Se desconectó internet y pues todo eso ocasiona, ¿no? Bien. Ok, este, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ok, ok. Bien, entonces estaba comentando que esta sección la vamos a dedicar únicamente a la interpretación de las funciones, hasta que quede claro todo lo que es que ustedes tengan esa claridad y interpretación y cálculo de funciones. Entonces ya podemos pasar a otro concepto. Y ese otro concepto va a ser límite, continuidad y derivadas. ¿Sí? Pero, como le dije anteriormente, va a cambiar un poquito esa idea conceptual que ustedes tienen del cálculo de límites y derivadas. Y vamos a ir haciendo las cosas con bastante cuidado. Pero hasta que ustedes ya este, dominen bien las funciones. ¿Sí? Bien. Muchas veces en el programa de variable compleja, digamos, se van seccionando, ¿no? Los temas, ¿sí? Y por ejemplo, hasta después de un cierto tiempo, dice que veamos la parte de funciones elementales, ¿sí? Y así también aparece en los libros como un tema aparte, ¿no? Pero yo voy a meter todo completamente en el concepto de funciones, para que ahí ustedes puedan barrer con todo tipo de funciones, ¿sí? Ya sean algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, polinomios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hoy hacemos toda esa parte. Y ya teniendo todo eso, entonces empiezo a ver lo que es el dominio de las funciones. ¿Sí? Y como ya no va a ser difícil porque tenemos una base que fue cuando vimos los conjuntos de plano complejo. ¿Se acuerdan, no? Que estuvimos definiendo conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso me va a servir precisamente para definir lo que es el dominio de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea principal, como siempre, al inicio de cada sesión, es precisamente que la variable compleja o las funciones complejas ahora van a manejar dos campos complejos. Un campo complejo de salida, que ya conocemos bastante bien, donde están mis números complejos como los que estudiamos al principio, ¿sí? Localización, interpretación, formas operacionales, diferentes, digamos, formas de representar un número complejo en forma este, básica, ¿verdad? O algebraica, ¿sí? Coordenadas cartesianas, coordenadas polares, ¿sí? Todo eso ya lo sabemos. Ahí nos pasamos un buen tiempo, ¿no? Trabajando esto y esto y esto. Espero que ahorita ya, a estas alturas, entiendan bien, interpreten bien, localicen bien los números complejos. ¿Sí? Bien. Después, ese número complejo que tenías en el plano complejo, que existía únicamente uno, ¿verdad? Lo dejaste mover y ya lo viste como una variable compleja. Y después esa variable compleja le aplicaste un conjunto de operaciones. Y este conjunto de operaciones es lo que llaman funciones, que van a actuar sobre la variable, tu variable compleja z,
y vas a tener otro resultado, otra variable. Y esa otra variable está en otro plano complejo. Y es cuando ya defines precisamente el otro plano de salida, más bien de llegada, ¿no? De respuestas. ¿Sí? Entonces constantemente vamos a estar manejando esos dos planos. En algún momento, pero eso ya es cuando veamos integrales complejas, vamos a tener que estar circulando, por así, o viajando en tres planos. Dos planos complejos que ya conocemos y el plano real o la recta real. Y vamos a transitar del plano real o de la recta real al plano complejo y después de ese plano complejo a otro plano complejo. ¿Sí? Entonces vamos a estar transitando en tres estadios, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces la tarea ahorita es continuar con las funciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Pues simplemente reconocer la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Porque eso va a ser importante. Porque toda la parte operativa, ¿sí? de lo que es el cálculo complejo, o sea, el cálculo diferencial, límite, continuidad, integrales, va a depender única y exclusivamente de que tú determines bien la parte real y la parte imaginaria de tus funciones. ¿Sí? Esa es la parte central, la parte fundamental. ¿Sí? Entonces, ahora dices, ¿cómo voy a obtener o reconocer la parte real y la parte imaginaria? Pues es muy simple, haciendo las operaciones que me está indicando la función. Si yo hago las operaciones adecuadas, ¿verdad? Que ya sabemos anteriormente, propiedades y todo lo demás, entonces todas esas operaciones que voy a hacer me van a permitir después separar parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, esa es la parte principal que debemos de atender. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, ¿sí? Para que ustedes recuerden. Ponlo ahí en tu cuaderno de notas, ahí en la esquina donde tú quieras, o al centro, donde se te haga más visible recordar. Siempre que abras tu cuadernito, vas a ver esa nota. Y esa nota te va a permitir, cada que abras tu cuadernito, ¿verdad? Y entres a funciones complejas, te va a estar llamando la atención y te va a indicar que lo fundamental es determinar la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Y esa parte real y parte imaginaria se va a obtener a partir de hacer las operaciones adecuadas. ¿Sí? Y usando propiedades que conoces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y te voy a poner aquí. ¿Sí? Dices, el objetivo, ¿verdad? Principal, ¿sí? Claro, a este nivel, ¿no? Estuviéramos hacia otro lado, pues le ponemos otras cosas, ¿no? ¿Sí? Bien, el objetivo principal en mi estudio, ¿sí? De las funciones complejas, ¿sí?
es, ¿sí?, reconocer sus componentes real e imaginaria, ¿sí? Pero acuérdate que esas componentes real e imaginaria son funciones reales de variable real, ¿sí? Las cuales, ¿sí?, son funciones reales de dos variables reales. Y te los pongo aquí, u de xy y v de xy. Siempre vas a reconocer esas. Donde sabes bien que esta es la parte real, la parte imaginaria, ¿verdad? ¿Y cómo vas a reconocer, identificar esas funciones? ¿Sí? Dice, y se obtienen de hacer, así le pones, las operaciones, ¿sí?, las operaciones aritméticas, algebraicas, trigonométricas, que me pide la función, ¿sí? Y se obtiene de hacer las operaciones adecuadas, ¿sí?, que indica la función f, y así le indico únicamente. No le pongo f de z porque ese es un indicador, acuérdense. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vas a hacer en principio. ¿Sí? Y si te lo hago si te digo que lo hagas unas 10 planas, con eso te lo vas a aprender. Pero te lo aprendes como dicen, de corridito, ¿no? Pero lo interesante aquí es la parte operativa. Ahí está indicado qué es lo que tienes que encontrar. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es, con esta habilidad que tienes, algebraica y trigonométrica, y aritmética también, entonces hacer las operaciones adecuadas. ¿Sí? Bien. Y eso es la parte central. ¿Sí? Y entonces aquí, nuevamente, ¿no?, para que reconozcan siempre de dónde a dónde vamos a estar trabajando. ¿Sí? Estoy haciendo un poquito más corto esto, porque únicamente, o más pequeño, pues, porque únicamente es para identificar, ¿sí?, en dónde estamos localizados. Aquí está el Z plano complejo extendido, no se les olvide. El omega plano complejo extendido también. Ya aquí tengo mi variable Z, donde no la pongas, no hay problema. Te va a recorrer todo el plano complejo, o algún dominio, pero ese dominio está determinado por la propia función. ¿Y cuál es mi función? Pues va a ser esta. Y te lo va a llevar a otro punto aquí. Pero este punto tiene coordenadas reales X y Y, ¿verdad?
y este punto, punto tiene componentes U real y V imaginario, ¿verdad? Y habíamos comentado que, ¿cómo está? ¿Verdad? Que estas componentes U y V, parte real y parte imaginaria, ahora son funciones de dos variables reales, ¿sí? Es decir, que U, de una vez lo pongo, U más I, V, es la imagen de ella, F, que la aplico a Z, ¿sí? Pero Z es de la forma X más Y, entonces, ¿verdad? Integraría F de X más Y, y como resultado se tiene que, tengo que determinar U de la forma XY y V de la forma XY, ¿verdad? Cuando la función que estoy aplicando, recuerda que esta función es el conjunto de operaciones que le vas a aplicar a tu variable, ¿sí? Al hacer estas operaciones te va a quedar así, ¿sí? Aquí, esta y esta. Es la que vas a determinar, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Dices, ejemplos. Ayer sacamos un ejemplo de libro, ¿no? ¿Sí? Ahí les indiqué, voy a poner otros. Dice el ejemplo 2, pero dice, sea la aplicación f de z igual aquí. Lo voy a escribir así. Por ejemplo, puede ser 3i z más, más 2i, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Es una función lineal. Y segundo, ¿por qué lineal? Y tan simple que te respondo de esta forma. Porque no tiene términos cuadráticos, ni exponenciales, ni cocientes, ni trigonométricos. ¿Sí? Pero recuerda que si fíjate bien, ¿por qué? Imagínate que estos puntos, ¿sí? Es una constante cualquiera. Y le pongo que este es A, o B, o C, cualquiera que sea. Pero simplemente le llamo M. Mi variable y otra constante, y esa constante le llamo B. Y cambio Z por X. ¿Y qué me quedó? MX más B. ¿Y qué lo recuerdo? ¿Qué es lo que tienes? Es la ecuación de la red. Por eso se llaman ecuaciones lineales. Entonces, te representan una red. Pero si te das cuenta, aquí lo único que cambié fue la variable. ¿Sí? Esta variable, X. ¿Sí? Y si le pongo Z, aquí, además, la voy a poner de otro color, fíjate. Así. Entonces, ¿qué es lo que le estás aplicando a Z? Quita lo que está en color rojo y lo que te quedó es la aplicación. Y eso es lo que llama función. En este caso sería una multiplicación de una constante y una suma. ¿Sí? Y acuérdate que te comenté de que una función
es un conjunto de operaciones y reglas, ¿verdad? Que se le aplican a una variable para obtener otra variable. ¿Sí? En ese caso, se ve claro, ¿verdad? ¿Cuál es la función? ¿Sí? La función simplemente es la multiplicación con una constante y la suma de la constante. ¿Sí? Ahora, con eso ya puedes determinar y saber bien qué es una función. ¿Sí? Bien, pero ¿quién es f de z? Ah, pues f de z la que tengo aquí es f de x más y, ¿no? ¿Y qué voy a tener como resultado? Ah, pues u de xy más y b de xy. ¿Sí? Entonces, dices, como z es igual a x más y y f de z es igual a qué? Aquí está a u más i v. Entonces, se tiene que f de z, es decir, u más i v es igual a qué? Aquí aplicas las operaciones. Dices 3i por z, pero z es x más y más 2i. Así de simple. Y haces las operaciones aquí muy sencillas. Y te queda u más i v es igual a 3ix menos 3y más 2i. Ya que hiciste tus operaciones, entonces juntas o separas parte real o parte imaginarias, ¿verdad? Y entonces tiene lo siguiente, esto es igual a ¿cuánto? En la parte real, por la parte real va a ser menos 3y, y la parte imaginaria, ¿quién es? La parte imaginaria sería 3x más 2, ¿estás de acuerdo? Pero como tienes una igualdad, ¿verdad? De que u más i, v es igual a lo que está de este lado. Y acuérdate que la igualdad de dos expresiones complejas es cuando parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria a la parte imaginaria. ¿Sí? Es por eso, ¿verdad? Que dices, pues ¿quién es u? Y ya le pones como u de xy, ¿no? ¿Quién es a? Va a ser menos 3y. ¿Y quién es la parte imaginaria? De xy, ¿quién es? Pues 3x más 2. ¿Sí? Así de simple. Bueno, porque es un problema así sencillito, ¿no? Voy a tomar foto y se las envío. ¿Sí? Entonces, dejen checar. ¿Dudas? Ahí también va la nota, se la ponen ahí con algo, en su cuadernito, con algo que, a ver, vamos a tomar otra. Esta nota yo bien. Vamos a tomar otra. ¿Sí? Bien, ahora sí. Espero que, a ver, chequear, sí se ve bien. Va, ya le envié. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué escribieron por ahí? Ok.
No se te olvide esa nota que le puse ahí. Apréndetela, ¿sí? El aprendérsela, pues no se lleva mucho tiempo, ¿no? Entenderla y hacer es lo que nos puede llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque el hacer se requieren hacer operaciones. Pero si ustedes trabajaron bien todas las operaciones de los números complejos, aquí no van a tener problema. En caso de que tengan problema, estamos revisando todo otra vez. Y es lo único que yo puedo ofrecerles. ¿Sí? Más ya no. Obviamente a los que están aquí, ¿no? Los que no están, pues no están. Y ya. ¿Sí? Bien. Voy a continuar. Ya voy a quitar los planos completos para tener más espacio de trabajo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Deje checar, son 12. Mire, vamos a cortar de una vez para que no me agarre la media exposición. Entonces, voy a poner otro problema, ¿sí? Y después ya empezamos a dar algunas clasificaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe. Ok, continuamos entonces. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Otro problema. ¿Sí? Problema 2, 3. ¿Sí? Dice, sea la función f de z igual a 1 sobre z cuadrado por 0. ¿Sí? Por el momento no voy a ponerme a ver la naturaleza de la función. Desde el punto de vista, si está definida, en qué puntos está definida, en qué puntos no está definida, cómo son esos puntos, etc. Simplemente ahorita me interesa que ustedes entiendan la parte operativa y reconocer de la función. ¿Quién es la función? Principalmente, hacer las operaciones y determinar parte real y parte virtual. ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente para todo z, diferente de c. Dice sí, z diferente de c. Para que tenga sentido la expresión. Dices, como f de z, ¿sí? Es igual a u, así a veces lo ponen, ¿no? U de z más i v de z, o también como u de x, y más i v de x, y, ¿verdad? Son diferentes expresiones, ¿sí? Dices i z es igual a x más i, y, ¿sí? Pero lo primero que ves aquí es un cociente, una división, es la operación. Fíjate, si le quito esta variable, ¿y qué es lo que ves? Dos acontecimientos o dos formas, ¿sí? Que aparecen ahí. Una de ellas es el cociente, por la rayita que está aquí. Obviamente estoy diciendo que es una división, ¿verdad? Entonces aparece un cociente y un cuadrado. Esa cociente, esa división y el cuadrado es lo que indica que es la función.
no esta letra F. Ese únicamente es un indicador. ¿Sí? Entonces, quien lleva todo el peso es precisamente las operaciones que vas a hacer, que estás aplicando. ¿A quién? Pues a tu variable Z. Fíjate. Y tú sabes muy bien que los cocientes, ¿verdad? Para resolver un cociente tienes que usar conjugados. Eso lo vimos desde la primera parte de los números complejos. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Ya que estableciste todo esto, dices, todo esto implica que tiene f de z. ¿Quién es f de z? Ah, pues u de xy más i o b de xy igual a cuánto? 1 sobre z cuadrado. ¿Tiene z? Ah, pues x más y al cuadrado. Así de simple. Y te preguntas, ¿cómo hago este cociente? Pues la respuesta es que tienes que usar conjugados. Pero para usar conjugados tienes primero que hacer las operaciones del cuadrado. Pero eso ya lo sabes hacer. Entonces me quedaría como 1 entre qué. Ya separaste el cuadrado, tiene la parte real del problema anterior y la parte imaginaria 2xy. Ya que lo tienes expresado de esta forma, ahora sí puedes aplicar conjugados. ¿Y cuál es el conjugado? Pues le voy a poner este color, ¿verdad? Sería x cuadrada menos y cuadrada menos i 2xy entre x cuadrada menos y cuadrada menos i 2xy. ¿Sí? Si te das cuenta, a partir de aquí, de esta igualdad, en la parte derecha, todo esto es lo que estás haciendo operativamente, aplicando reglas, operaciones, todo lo que ya sabes de los números complejos lo estás aplicando aquí. Por eso nos tardamos un buen tiempo ayer, creo que fue como un mes y cachito, ¿no? Estoy diciendo, estas son las reglas de los números complejos, estas son las operaciones de los números complejos, estas son las propiedades de los números complejos. Ahora todo eso que aprendiste lo estás metiendo aquí. ¿Sí? Bien. Por eso les decía, lo que viene va a ser bastante sencillo ya. ¿Sí? Bien. Y hace las operaciones, ¿no? ¿Y cómo son esas operaciones? Pues bastante simples. Y te las vamos a hacer. Y al mismo tiempo lo puedo hacer contando un cuento, ¿no? O sea, de la forma tan simple que son. ¿Sí? Y esto es igual a que. Ah, pues simplemente hago los productos. 1 por todo el demás me da todo lo demás. Es decir, x cuadrada menos y cuadrada menos i 2xy. Y en la parte del denominador son el producto de conjugados. El producto de conjugados te va a dar el cuadrado de la parte real, ¿verdad? Que sería x cuadrado menos y cuadrada al cuadrado más que el cuadrado de la parte imaginaria, 2xy al cuadrado. Porque recuerda que son conjugados. Y acuérdate que cuando tienes z por z conjugado es x más y por x menos y. Y hacías x cuadrada
menos X y Y. Después, este con este, más Y X. Después, este con este, me quedaba menos Y cuadrada más Y cuadrada. Cancelabas esto y te quedaba simplemente X cuadrada más Y cuadrada. Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y después de que haces esa, ya lo borré porque eso ya lo tienes como 20 veces. Bueno, 21. Ahí en tu cuaderno. ¿Sí? Después de que haces esto, vas a separar parte real y parte imaginaria siguiendo las reglas de tus aritmética, ¿verdad? Y entonces dices, esto es igual a X cuadrada menos Y cuadrada, entre todo esto, ¿no? X cuadrada menos Y cuadrada, al cuadrado, ¿verdad? Más 2XY al cuadrado, menos, en este caso, menos, y viene lo otro, ¿no? Que sería 2XY entre X cuadrada menos Y cuadrada, más 2XY al cuadrado. Aquí voy a poner al cuadrado. X, sí, ¿estás de acuerdo? Entonces, de esa forma ya separaste. Esta es la parte real, ¿verdad? Y esta otra es la parte imaginaria, pero con tus respectivos signos, ¿no? Esto que está aquí, la parte imaginaria, con sus respectivos signos, ¿no? Pero acuérdate de que cuando hace la parte imaginaria, ya no va la I al escribirlo, pues. ¿Sí? Entonces aquí ya le pones que U de XY más Y, V de XY igual a todo eso. Si te das cuenta, ya no lo escribí porque no me interesaba. Me interesaba la parte operativa. Entonces ya con esto igualas parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿verdad? Y te quedó de esta forma. Dices, esto implica entonces que U de XY igual a X cuadrada menos Y cuadrada entre X cuadrada menos Y cuadrada al cuadrado más 2XY al cuadrado. Y la parte imaginaria, V de XY igual a menos 2XY entre X cuadrada menos Y cuadrada al cuadrado más 2XY al cuadrado. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, deja tomar foto y te lo envío. ¿Dudas? Cuando no nombra a alguno de ustedes, me contesta, y si no me contesta, que escriba por ahí, tengo mal mi micrófono, y si no contesta, entonces no está en estas pláticas y por lo tanto tiene una falta. ¿Sí? A ver, no sé, ok, la voy a enviar. Me dice inmediatamente si está todo bien, todo claro, o debo de escribir un poquito más grande, etcétera. Ya la envié. ¿Sí? Bien. Antes de borrar, para no
caer en esta situación de que se vaya a borrar y que no haya salido bien la foto. ¿Sí? Jesús Reyes, constantemente creo que te estoy preguntando a ti. Emiliano Rodríguez. ¿Sí se ve bien la foto? Ah, ok. Entonces continuamos. Es que recuerda que la parte, cuando estás multiplicando, la parte imaginaria, ¿sí? La regla de los signos, a ver, lo voy a poner aquí otra vez, porque he platicado como que no, en esa parte, ¿no? No te preguntas. ¿Sí? Fíjate. Para que tengan todos ya esa, que quede todo bien claro. Cuando hace la multiplicación de esto que está aquí, la parte del denominador, le queda de esta forma. X cuadrada menos y cuadrada más i 2xy, ¿sí? Pongo aquí paréntesis, x cuadrada menos y cuadrada menos i 2xy. ¿De acuerdo? Ya lo había explicado aquí cuando puse z por z conjugada. Ahora lo voy a hacer con esta parte. ¿Sí? Bien. Producto entrada con entrada. ¿Sí? X cuadrada menos y cuadrada por x cuadrada menos y cuadrada queda al cuadrado. Después con ¿sí? Y te queda menos i signos x cuadrada menos y cuadrada por 2xy, con más por menos, y etc. Después haces con más por más, y 2xy por x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Y después con más por menos. Sí tiene razón, ¿verdad? Pero i por i, esto es igual a i cuadrada, e i cuadrada es menos 1. Y con más, menos me da más. Y por eso me queda 2xy por 2xy al cuadrado. Y por eso cancelas y cancelas y me quedó x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado más 2xy al cuadrado. ¿Sí? Acuérdate que siempre o sea, cuando multiplicas conjugados, es lo que pasa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. ¿Sí? Sí, ya se despejó la duda, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. ¿Sí? De todos modos, voy a mandar foto de esto. Esperando de que ya no en ningún momento caigan en esas errores, pues. No debe de haber errores aquí ya. ¿Sí? A partir de hoy, bueno, fue a partir de ayer, voy a poner muchas restricciones. Porque ya nos vamos acercando a estar en la escuela. Y va a ser otro mundo, pues. ¿Sí?
Ok. Voy a enviarles esto, ¿sí? Para que se vayan completando o tapando todos estos huequitos que por ahí pueden aparecer. ¿Sí? Bien, listo. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya tenemos que meternos a un orden. ¿Sí? Ahorita nos está quitando mucho, nos están llamando mucho la atención, nos está distrayendo mucho. A mí principalmente el hecho de no dar clases a 100% de alumnos, porque se les ocurrió por allá que tenía que ir al laboratorio. Ok, yo acepto esa parte. Aunque la parte que me corresponde aceptar, pues. Pero desde mi punto de vista de mi materia, de mi cátedra, no acepto eso. ¿Sí? Porque nunca voy a tener alumnos al 100%. ¿Sí? Y eso no es culpa de ustedes, es culpa de las autoridades que hicieron esas cosas. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, atendiendo las disposiciones de la escuela, el artículo tal, que quién sabe qué y todo lo demás, ok, está bien. Pero desde el punto de vista de mi actuar como catedrático en la escuela, no acepto eso, porque yo estoy dando formación a mis alumnos. Y yo quiero tenerlos al 100%, no quiero tenerlos ni al 25 ni al 50%, porque yo siempre doy al 100%. ¿Sí? Pero ya va a haber tiempo de ajustar todo eso y ya va a haber tiempo de estar en la escuela. Entonces ustedes váyanse acostumbrando a esa idea. ¿Sí? De muchas restricciones ya. En mi materia, pues, ¿sí? Las otras no sé cómo las viven, pero hablo de mi materia. ¿Sí? Bien. Y así puedo poner varios ejemplos más. ¿Sí? Pero recuerden, la idea principal es hacer las operaciones bien, determinar la parte real y la parte imaginaria cuando usas propiedades, reglas y operaciones adecuadas. ¿Sí? Eso es. Puedo poner, por ejemplo, otro tipo de funciones, ¿no? Operaciones más que nada, ¿no? ¿Sí? Las aplico a mi variable y obtengo. Hago los desarrollos y obtengo todo eso. Por ejemplo, dices, ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Dices, sea f de z, te lo pongo así, z cuadrado más 1 sobre z. ¿Sí? Inmediatamente te imaginas, ¿qué pasaría si le pongo en lugar de z, x? Le quitas el z, le pones el x, le quitas el z, le pones el x, le pones el x. Dices, ya me acordé, es como la función que vimos en cálculo diferencial. ¿Verdad? Y únicamente cambiaste la variable z por x, pero no cambió para nada las reglas operacionales. Y las reglas operacionales que están actuando es el cuadrado y tiene una suma y un cociente. Este conjunto de reglas, que son tres, potencia, suma y cociente, es lo que te está definiendo la función en este caso. Entonces, ¿cuántas funciones tienes? Pues una infinidad de funciones. ¿Sí? Por eso es cuando realmente después ya entiendes que una función, ¿sí?, es un conjunto de reglas operacionales que se aplican a una variable para obtener otra variable.
¿sí? Y te quitas esa idea, esa definición que está en tus libros, que dice una función es una regla de correspondencia. ¿Sí? Eso lo manejaría únicamente para dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Cuando das una regla, cuando dices, la función es una regla de correspondencia entre el conjunto A y el conjunto B, de tal forma que el elemento del conjunto A le corresponde al elemento del conjunto B. Pero ¿cómo le va a corresponder? ¿Sí? Esa es la parte que nos toca ajustar bien en la regla de correspondencia. ¿Sí? Por ejemplo, estás en tu salón de clases, ahora que estás yendo al laboratorio, creo que te diste cuenta cuando fuiste al laboratorio. Y en el laboratorio hay, imagínate, 30 mesitas ahí, no sé cómo actúan ahí, ¿sí? 30 espacios, ¿verdad? O bancas, como quieras, y llegan únicamente 15. Inmediatamente piensas, corresponde una mesa a cada alumno, a mis 30 alumnos, a mis 30 compañeros. Y dices, no, porque están sobrando, ¿verdad? Y dices, entonces puedo ocupar también la que está a mi lado. Le pones a tu profesor. Y dice, pues si quieres, úsala. ¿Sí? Pero ya estás, esa es la regla que le corresponde. Y no más, ¿verdad? Entonces, esa es la regla que le corresponde en ese caso. Por eso, cuando hablas de reglas de correspondencia, tienes que hablar en el contexto que se está trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando hablo, yo no puedo hablar aquí en matemáticas de una regla de correspondencia. ¿Sí? Tengo que extender más esa idea. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Usando operaciones, propiedades, reglas. Pues todo ese conjunto que ya viste, todo eso, es lo que te va a conformar tu función. Y nada más. ¿Sí? Bien. Y entonces tengo f de z. ¿Sí? Ahora sí, te das cuenta, le pongo aquí, le pongo aquí. Así de sencillo. Dices, ¿pero quién es f de z? Pues recuerda que f de z, ¿verdad? Siempre vas a poner, va a ser igual a u. Si quieres, así de una vez, así, v de xy, porque ya te hice la observación, ya te hice esa aclaración de que la componente u es una función de dos variables reales y también la componente imaginaria v es una función real de dos variables reales. ¿Sí? Y entonces te preguntas después, entonces, ¿dónde quedó lo complejo? ¿Sí? Sí, estoy definiendo dos funciones reales. Bueno, pues todo mi acontecer de mi variable compleja de las funciones te va a llevar a estudiar nuevamente tu cálculo vectorial. Te saliste de repente del plano complejo y entras otra vez al plano vectorial. Tu plano de dos dimensiones x y y, o tres dimensiones, te viste en cálculo vectorial. Ahí estás metido ahorita. ¿Sí? Entonces, este es esto que está aquí. Y dices, ¿y quién es Z? Acuérdate que Z es X más Y. Y únicamente vas a trabajar con esto, y al último, con esto lo vas a meter aquí y vas a hacer las operaciones. Y se acabó. ¿Sí? Dices, f de z, pues va a ser u de xy más i v de xy igual a z cuadrado. Lo pongo así, cx más y al cuadrado
más 1 sobre z, que sería x más y. ¿Verdad? Entonces, fíjate, lo puedo hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya conozco quién es z cuadrada. Ya lo vi muchas veces. 21 van 22 veces. ¿Sí? Entonces sería así. La parte real, ¿sí? Sería x cuadrada menos y cuadrada. Y la parte imaginaria sería 2xy. ¿Sí? Va a dividirse el cuadrado y ya separo. Más que tienes 1 entre x más y. Acuérdate que el cociente es aplicando el conjugado. Entonces, queda 1, lo voy a poner a dejar así, 1 entre x más y por x menos y entre x menos y por y. ¿Sí? Esto que está aquí es esto. Porque nunca se te vaya a ocurrir escribir que 1 entre x más y es igual a 1 entre x más 1 entre y por y. ¿Verdad? Encontraba cuando me presentaban varios casos así. Bueno, a lo mejor porque aquí las están reconociendo, y que bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo bien todo esto. Ya no debe haber errores de ese tipo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que haces? Aquí lo dejamos igual, ¿verdad? Sería x cuadrada menos y cuadrada más y 2xy más que hago esta operación y esta operación es x menos y, producto de conjugados, nuevamente x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? En esta última separo, ¿sí? Y me queda entonces x cuadrada menos y cuadrada más y 2xy más la parte real separada me queda x entre x cuadrada menos y cuadrada menos y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Y entonces ya tengo esta expresión, esta y esta. Y hasta ahí llegué a la parte operativa. Entonces, después de que haces bien tu parte operativa, que es todo esto que está aquí, toda esta parte, ¿sí? Estás aplicando bien las operaciones, estás aplicando bien las reglas, estás aplicando bien las propiedades, todo eso. Entonces ya el último es juntar parte real con parte real. O aquí, primero, juntar esta con esta y esa con la última. Y después ya la parte real quién es, la parte imaginaria quién es, y se acabó el problema. ¿Sí? Son 11, 16, 7, 40, sí. Tengo 7 minutos, ¿sí? Más, aquí serían 15 minutos. Tenemos tiempo suficiente para hacer algunos otros problemas. ¿Sí? ¿Dudas? Estoy tomando foto de todo esto. ¿Sí? Y vemos lo último, ¿no? ¿Sí? Bien. Okay. Veamos. Sale. ¿Sí? Este,
¿Alguna duda? Yair Moctezuma, Kit Hernández, Ortiz García, Jessica, Antonio A.R. No, profe. No, profe, ninguna. Todo bien, profe. Bien, continuamos entonces. ¿Sí? Bien. Entonces, quitamos ya esta parte, esto, y vamos ajustando. ¿Sí? Y ahorita pongo otro problema. ¿Sí? Entonces, ponemos U de XY más IV de XY igual a la parte real con parte real, ¿no? Me queda X cuadrada menos Y cuadrada por X cuadrada menos Y cuadrada más X entre X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Parte real y parte real les contamos, ¿sí? En toda esta parte. Y la parte imaginaria, las componentes imaginarias, sería 2XY, así, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos, porque ya factoricé el Y, menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada. Y así lo puedes dejar o puedes seguir tus operaciones, como tú quieras. ¿Sí? Puedes, por ejemplo, aquí hacerlo, ¿no? Continuar, ¿no? Pero si llega algo por ahí, pues que bueno, y si no, pues así se deja, ¿no?